toca continuar esta serie. Hoy vamos a ver qué hacer cuando en tiempos de angustia. Tenemos esta foto de la familia Johnson, ¿la podemos poner, por favor? Les mandé este mensaje. Aló, muchachos, ¿están ahí? La foto, ahí está. Ok. Les mandé esta foto por WhatsApp para que oraran por esta familia, particularmente por los dos varoncitos atrás, por Joe Jr. y por Wyatt. Uno tiene un pulmón perforado, el otro está también muy grave. Salieron de vacaciones. La semana pasada salieron de vacaciones, pero les encontraron mal clima rumbo a Kansas, ahí de Denver para allá. Y tuvieron un terrible accidente y de repente toda su vida cambia. Y están esos dos niños en cuidados intensivos, críticos. Estoy esperando saber qué nuevo se ha sabido de ellos. Pero manténgase en oración por Joe y por Wyatt. Son gracias a Dios, las niñas y el hermano y la hermana salieron con cosas menores del accidente, pero sus dos hijos están en el borde de la muerte. Y le garantizo que los hermanos están en grande angustia. Así, ¿no? Usted se puede encontrar en un tiempo de angustia. Me pongo a pensar en la hermana Ivette. Tiene ya 3 meses en el hospital. Yo me acuerdo cuando mi papá estuvo en el hospital por 3 semanas y media. Y él estaba angustiado y toda la familia estábamos angustiados porque pues estaba muy incierta su salud. Y Dios vio a bien llevárselo a su presencia. Doy gracias a Dios que pudo salir del hospital y lo pudimos tener un par de días con nosotros. Pero yo me pongo a pensar, ahora un familiar en el hospital. Y la hermana ha estado en cuidados intensivos críticos, le paró el corazón en 2 ocasiones, tuvieron que revivirla. Ha tenido sangrado interno. La dejaron salir a un hospital de menos cuidados para rehabilitación. Otra vez tuvieron que llevarla a emergencias porque estaba sangrando incontrolablemente. Le pudieron controlar eso, regresa otra vez al hospital, parece ser que va mejorando. Apenas el día de ayer fuimos a verla y nos dan la noticia que ya la trasladaron otra vez a UNM. Y le pregunté a Yasmín, le dije, hey, tu mamá no está, vimos a tal, le dice, apenas me voy enterando yo. Ahí es que ahí está en cuidados intensivos otra vez. Y les mandé pedir oración anoche, hermanos, por ella. También se imagina la angustia para sus hijos, para su familia, el tener a su mamá así. Yasmín, oren por ella porque me dijo, me siento angustiada, me siento turbada. Dice, me he sentido hasta con enojo porque está pasando esto. Le dije, confía en Dios. Dios sabe por qué está permitiendo lo que permite. Pero hermano, no sabemos cuando viene de repente el tiempo de angustia. ¿Está conmigo? El relato que acabamos de leer describe un periodo de tiempo en la vida de David cuando tuvo que enfrentar una gran prueba personal que fue de mucha angustia para él. Y veremos qué fue lo que él hizo en medio de su angustia y cómo Dios le ayudó. Las pruebas y tiempos de angustia llegan tarde o temprano a todos. No importa posición socioeconómica, cultura, religión. Yo he dicho muchas veces, las pruebas vienen a cristianos tanto como a inconversos. Cristo nunca nos prometió que no tendríamos problemas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Espéralo. Viene tarde o temprano a la vida de todos. Job escribió, uno de sus amigos escribió en Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué tremendo. En Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Qué optimista, ¿no? Los amigos de Job no eran muy optimistas, pero dijeron grandes verdades. Es la verdad. Aunque somos una iglesia relativamente pequeña, hermanos, hay hermanos aquí entre nosotros. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y hay cosas que nosotros no estamos conscientes de, pruebas por las cuales nuestros hermanos están pasando, dificultades.
Seguramente en este tiempo hay hermanos en nuestra iglesia que están pasando por pruebas y posiblemente angustias que usted y yo no alcanzamos a comprender. Todos aquí, he dicho esto, hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por tiempos de prueba y de angustia. Esa es la realidad. Y es por eso que este mensaje puede ser de ayuda a nosotros. Ya sea que le ayude ahorita mismo, en el tiempo que está pasando, o en el futuro. O para usted poder ser de ánimo y consuelo a alguien que usted conoce que está pasando por un tiempo de angustia. Es bueno saber lo que debemos hacer cuando lleguen esos días, cuando lleguen esos tiempos. Amén. No hay que esperar hasta que estamos en medio de la angustia para, ¿qué hago? Es bueno saber de antemano. Mucho de lo que escuchamos en la iglesia muchas veces no es para el momento, es medicina preventiva. Y por eso no hay que faltar. La Biblia dice que no menospreciemos las profecías, o sea, las predicaciones. Dice examinarlo todo, retener lo bueno. No todo es para usted en el momento, pero algo le va a ayudar. Pero hay que examinarlo todo para poder retener lo bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, algunas cosas a notar de nuestro pasaje. Primeramente, la angustia que tenía David era muy grande. No era cosa ligera. Regrese a 1 Samuel 30. Ojalá que lo tenga ahí. 1 Samuel 30, versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Habían perdido todas sus posiciones. No hallaron nada más que cenizas. Qué terrible lo que pasó aquí en Texas, ¿no? Salió en las noticias. Un incendio, ahí no hay bosque alto, es pura hierba, matorrales así bajitas. Pero está bien seco y estaba haciendo viento y nada más se toma una chispa y no me acuerdo cuántos millones de acres ya se habían quemado y cientos de estructuras y gente se quedó sin casa y hasta hubo muertos. Así, en cuestión de 3-4 días. Y no sé si todavía han contenido el incendio, pero hace unos días estaba todavía apenas contenido 15%. Pero todo dice que estaban entrevistando a familias y pasaban la cámara y no había más que cenizas y hasta los ¿verdad? Expertos decían: hemos visto otros incendios, otras tragedias donde queda algo de la estructura. Aquí no quedó nada más que puras cenizas. Qué terrible. Mire el versículo 3 lo que dice: vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Sus seres queridos habían sido llevados cautivos, no sabían si estaban vivos o muertos. Nosotros sabemos porque ya estamos leyendo la Biblia que dice que no los habían matado, nomás se los habían llevado cautivos, pero ellos no sabían. Ellos nada más se llegaron a encontrar el desastre, una zona de desastre, y todas sus familias, sus hijos, todo desaparecido. Tanta era su angustia que esos hombres de guerra, esos hombres valientes, los valientes de David, se pusieron a llorar. Fíjese. Yo he dicho muchas veces, hermanos, ten cuidado de andar de rebelde, de tentar a Dios, porque Dios te puede quitar lo que más te duele. Y por más machote que piensas que seas, Dios sabe las áreas de nuestra vida que son lo que más amamos y lo que más nos duele. Y hay un versículo que dice que como polilla, así deshace Dios lo más estimado del hombre. Es bueno tener temor de Dios. Amén, hermanos. Y aquí David se encuentra y todos esos hombres llorando. Dice el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. A veces las pruebas que nos sobrevienen pueden ser terriblemente angustiadoras. Y no hay nada de malo con llorar, especialmente cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos abrumados por una prueba o tragedia o pérdida. Los sentimientos son algo muy real. En Juan 11:35, el versículo más cortito de la Biblia, 2 palabras, pero qué
tremendas palabras. Jesús lloró. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad sintió compasión, sintió tristeza porque su amigo, ella sabía que iba a resucitar a Lázaro. Pero al ver a todos llorando y lamentando y en luto, se conmovió, dice. Y dice, Jesús lloró. A propósito, nunca juzgue las lágrimas o reacciones de otros que están pasando por un tiempo de prueba, un tiempo de angustia. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Hay que tener compasión, hermano, porque mañana puede ser usted, puedo ser yo. Amén. El compadecernos, el condolernos es más importante que las palabras que podamos decir. Amén. Yo sé, el cristiano, y ahorita lo vamos a ver, Romanos 8:28 ahí está, y a veces queremos decirlo, pero a veces lo mejor es quedarse callados y dar un abrazo y llorar con alguien. Amén. Entonces la angustia que tenía David era muy grande, muy real, no era cosa de juego. Segundo, David, aunque era el ungido de Jehová, estaba pasando por una terrible prueba. Es importante reconocer esto, hermanos. Dios amaba a David. En Hechos 13:22, Dios dice de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. David amaba a Dios y Dios amaba a David. Sin embargo, David se encontraba en medio de circunstancias verdaderamente terribles y angustiadoras. El hecho de que somos cristianos, hijos de Dios, no quiere decir que seremos exentos de problemas, de dificultades, de necesidades y de la aflicción. El Señor Jesús nunca prometió a sus discípulos ni a nosotros que viviríamos una vida sin aflicción, sin angustia. No hay cristiano que sea cristiano ya de algún tiempo, de varios años, que no sepa lo que es pasar por tiempos de prueba y angustia. Vivir en la voluntad de Dios no libra o inmuniza de alguna forma de sufrimiento. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis por el del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. ¿Por qué me está pasando? Ni pregunte por qué. Dios no nos debe explicaciones a usted y a mí. Y usted lo único que va a hacer es que va a amargarse si usted está esperando que Dios le conteste por qué. ¿Sí entiende eso, verdad? Dios es bueno, hermanos. En medio de la prueba, la tragedia, Dios es bueno. Pierdes un hijo, Dios no deja de ser bueno, Él es bueno. Él no te lo quitó por malo. Él sabe las razones por qué. A usted y a mí no nos toca juzgar a Dios, ni irritarnos, enojarnos contra Dios. Perdemos, los que perdemos somos nosotros. Nosotros somos los que perdemos. Porque Dios siempre quiere enseñarnos algo en una prueba. Nunca dude del amor de Dios en medio de un tiempo de angustia. No vaya a creer que a Dios no le importa usted, ni mucho menos a enojarse con Dios y reclamarle a Dios. En vez de preguntar por qué, pregunte qué. Eso sí se vale. ¿Cómo que qué? Sí, ¿qué quieres enseñarme, Señor, con esto? ¿Qué quieres hacer conmigo en medio de esto? Amén. Tercero, Dios permitió la angustia de David. Dios permitió. Nada sucede en la vida de un hijo de Dios sin que Dios lo permita. Si nos pasó es porque Dios lo permitió. Y si Dios no hubiera querido, no lo hubiera permitido. ¿Sí entiende eso, verdad? Porque la vida del hijo de Dios está en las manos de Dios. Él vela por los pasos, el camino de sus hijos. La Biblia lo dice. Entonces nada que sucede en nuestra vida fue un accidente que agarró a Dios desprevenido. Yo no sabía que eso iba a pasar. Dios sabía que los hermanos Johnson iban a tener ese accidente. Dios lo permitió. Si Él no hubiera querido que tuviera un accidente, Él hubiera podido impedir que pasara eso. ¿Es Dios malo? No, tenga cuidado. Dios no es malo. Dios es bueno. Es bondadoso, es parte de su naturaleza. Así como Dios es santo, Dios es bueno, no puede cambiar. Él es inmutable, no cambia.
Las circunstancias no determinan si Dios es bueno o es malo. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de injusticias, lleno de terribles cosas. Gente se ha atrevido a decir, si hay un Dios en el cielo, ¿por qué hay tantos niños sufriendo? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué? Estás queriendo echar la culpa a Dios. Y el hombre no es responsable de su pecado. Estamos como estamos por nuestros pecados, porque somos un mundo caído, rebeldes. Nos escondemos de Dios, nos apartamos de Dios por naturaleza. Y por eso está el mundo como está. Él permitió que sucediera lo que sucedió. Dios permite las pruebas y adversidades en las vidas de sus hijos. Isaías 45, 6 y 7 debería marcar este versículo en su Biblia. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y oiga, y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. José, ¿se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Él lo entendió. ¿Se acuerdan que sus hermanos lo vendieron para que fuera un esclavo? ¿Se acuerdan que él estaba tratando de hacer lo mejor posible? Que hasta Dios dice que estaba con él y prosperaba no solamente él, sino a la casa de Potifar, porque era un buen siervo José. Y sin embargo, lo que pasó con la mujer de Potifar y cómo Potifar le creyó a su esposa y lo metió a la cárcel injustamente. Y después, estando en la cárcel, ¿verdad? Él ayuda a otros dos, a un panadero, a un copero, y se van, y ¿verdad? El panadero muere, el copero vive, pero se olvida de José, queda en la cárcel más años. Y mire conmigo Génesis 45, por favor. Dejé una marca en 1 Samuel 30, pero Génesis 45, versículo 1. Finalmente José, pues usted sabe la historia. El faraón tiene un sueño y necesita a alguien que se lo interprete, y el copero se acuerda de aquel José en la cárcel y mandan llamarlo y le interpreta el sueño a José y al faraón, y el faraón lo hace su gobernador, el segundo después de él en toda la tierra. Y vienen los tiempos de hambre y la familia de José eventualmente vienen a Egipto a buscar ayuda, y él se encuentra cara a cara con sus hermanos que lo vendieron como esclavo. ¿Se acuerda? Versículo 1. Ellos no saben que él era José. Y aquí se revela a sus hermanos y les dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Yo creo que ahí se pusieron a temblar los hermanos, porque aquí está el hombre más poderoso de todo Egipto, aparte de Faraón. Una orden y los manda a matar a todos. Y les recuerda: yo soy su hermano. ¿Se acuerdan que me vendieron? Versículo 5, mira, 5, lo que les dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Wow. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá vosotros, ¿se fija? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Yo me imagino que hubo algunas noches él en esa casa como esclavo pensando: ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Qué querrá Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Yo estaba bien con mi familia. ¿Por qué tuvieron mis hermanos envidia de mí y me quisieron quitar la vida y luego me vendieron? Y estoy aquí, tan lejos de mi familia, como esclavo.
Y luego lo acusan falsamente y lo meten en la cárcel. Y yo creo que algunas veces en la cárcel ha de haber dicho, ¿por qué me está pasando esto? Porque la Biblia dice que Dios estaba con José. José caminaba con Dios. Pero aún así le estaban sucediendo todas estas cosas terribles, injustas. Estaba pasando por tiempos de angustia. Yo creo que en la cárcel era de angustiarse. De esclavo era razón para angustiarse. ¿Sí o no? Pero llegó a entender José, no fueron ustedes, fue Dios que permitió todo eso. Mire capítulo 50 de Génesis, versículo 15. Aquí ya el papá, Jacob, muere. Y ahora sí dicen los hermanos, ay, ay, ay. Quizás José no nos hacía nada por amor a nuestro padre, pero ahora que murió nuestro padre nos va a dar en la torre. Se va a vengar de nosotros. Dice Génesis 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Aquí ya no hallaban qué decirle. No, papá dijo que tuvieras misericordia de nosotros, que no nos fueras a hacer nada. No era cierto que Jacob había dicho eso, pero estaban inventando porque temían que José, y bien merecido lo tenían, que se iba a buscar retribución. Pero dice que José estaba llorando mientras ellos hablaban. Versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Si alguien tenía razón de amargarse, era José, pero entendió que lo que le había sucedido era porque Dios lo había permitido, porque había un propósito detrás de todo. Job lo entendió. ¿Se acuerda cuando la mujer de Job le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete? Pobrecita, ella también estaba sufriendo, había perdido todo lo que tenía de sus hijos. Y en un arranque emocional le dice a su esposo Job, maldice a Dios y muérete, hombre, ya. Pero dice que Job le contesta, Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego le dice a su esposa, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Buena pregunta. Hay algunos que cuando todo está yendo bien, ay, qué bueno es Dios. Ay, God is so good. ¿Y qué tal cuando te está yendo mal? ¿Puedes decir qué bueno es Dios? God is so good. Debes de decirlo, porque Dios no cambia. Amén. Dios pudo haber impedido que los hermanos de José lo vendieran, pero no lo hizo. Que la mujer de Potifar pusiera sus ojos en él, pero no lo hizo. Que Potifar lo hubiera echado que no lo hubiera echado en la cárcel, pero no lo hizo. Que el copero se olvidara de José, pero no lo hizo. Dios pudo haber impedido que el rey metiera en la cárcel a Jeremías también, luego en una cisterna, pero no lo hizo. Dios pudo haber impedido que mataran a Juan el Bautista, a Jacob también, que metieran a la cárcel a Pedro y a Pablo, que lo decapitaran. Pero no lo hizo. ¿Somos usted y yo mejores cristianos que esos hombres? ¿Se equivoca Dios? El pasaje que más debemos recordar cuando estamos pasando por tiempos de angustia es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito detrás de todo lo que permite en nuestras vidas. Usted y yo nada más nos toca confiar en Dios y esperar en Dios. Tenga cuidado con los sentimientos, porque sí, los sentimientos son reales.
Pero tenga cuidado de no hacerle caso a sus sentimientos. Seguir sus sentimientos. Haga caso a lo que usted sabe. Y sabemos, dice, y sabemos. No a lo que usted siente. Número 4. La prueba por la que estaba pasando David, en realidad, en gran parte era su propia culpa. Esta era la verdad. David andaba apartado de la voluntad de Dios. Lea el contexto. Andaba juntándose con los enemigos del pueblo de Dios. Andaba viviendo entre los filisteos. Ningún verdadero hijo de Dios puede desobedecer a Dios y escapar del castigo y la disciplina de Dios. Eso hasta cierto punto es una prueba de que Dios se interesa por nosotros. ¿Usted dejaría a sus hijos sin disciplina cuando la necesitan? Ojalá que no. Porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo, porque lo ama, lo disciplina. ¿Sí o no? Y dice que Dios a sus hijos, porque los ama, los disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí o no? Mire Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 2. Esto está tremendo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y mire las siguientes dos palabras. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice, todas las cosas que te han sucedido, Dios las permitió para probarte, para afligirte, para disciplinarte. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si somos sinceros, hermanos, la mayoría de los problemas y adversidades que atravesamos son debido a nuestras propias malas decisiones. Amén. Los hermanos de José, mire qué curioso, los hermanos de José, Génesis 42:21. Génesis 42:21, cuando recién llegan a pedir, a comprar comida, alimento, y se acuerda que José los trata mal al principio y los mete a la cárcel. Y ahí están en la cárcel, todavía no saben que José vive, todavía no saben que es su hermano. Nomás saben que les está yendo requete mal. ¿Sí o no? Génesis 42:21, ¿ya lo encontró? Mire lo que hablaban entre ellos estando ahí en la cárcel. Mire lo que hablaban. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Se fija? Ahora ellos están angustiados y se acuerdan de lo que ellos le hicieron a su hermano. Y dicen, a lo mejor por eso nos está yendo como nos está yendo. Ajá. Amén. La mayoría de los problemas que vienen a nuestras vidas son por nuestras propias malas decisiones, la gran parte del tiempo. Pero andamos desesperadamente buscando a quién echarle la culpa. Y a veces hasta con Dios nos enojamos, cuando fue por nuestras propias decisiones erradas, rebeldes. Amén. Dios sabe lo que necesitamos. A veces necesitamos ser castigados. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Ay, pastor, pero yo no soy malo. ¿De veras no eres malo? Eres muy bueno, ¿verdad? Nunca pecas contra Dios. La Biblia dice que no hay uno que haga lo bueno. La Biblia lo dice, no hay ni uno que haga lo bueno.
Pero de alguna manera pensamos, yo no soy tan malo, no merezco esto que me está pasando. Cállese, cállese, merecemos eso y más. Si Dios nos diera lo que merecemos, ¿a dónde estaríamos ahorita? En el infierno, porque eso es lo que merecemos por pecadores. Es la verdad, seamos honestos, hermanos. Pedro escribió, aunque ahora por un poco de tiempo, a hermanos, le estaba escribiendo esto a cristianos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me interesan esas palabras, si es necesario. ¿Quién determina si es necesario que pasemos por una prueba? Él dice, yo creo la adversidad. Ese es un buen incentivo para andar bien con Dios, para tratar de ser obedientes, aunque eso no garantiza que no pasemos por pruebas. Pero yo creo que cuando uno no anda bien, más anda buscándole. ¿Sí o no? Número 5, en realidad la prueba y angustia por la que estaba atravesando era una bendición disfrazada. A blessing in disguise, se dice en inglés. Una bendición disfrazada. Sí. Alguien preguntará, ¿cómo podía ser eso terrible que le acababa de suceder a David? De perder a sus hijos, a sus esposas, a todo lo que tenía. ¿Cómo podía ser una bendición? Dice versículo 8, regrese a 1 Samuel 30. Y versículo 8, un poquito más adelante de lo que leímos. ¿Qué fue lo que hizo David? Dice versículo 8, y David consultó a Jehová. Y David consultó a Jehová. Oiga bien, y cualquier adversidad, dificultad, aflicción o angustia que nos lleva a buscar a Dios, a arrepentirnos, a humillarnos y a enderezar nuestros pasos, habrá entonces valido la pena. Así es. Bueno. La verdad es esta. Las pruebas, las necesidades, las angustias nos ayudan a acercarnos a Dios. Y eso es una bendición. Esa es la bendición disfrazada. Que si no hubiera sido por esa prueba, quizás Dios no hubiera hecho lo que ha hecho en tu vida. No te hubiera enseñado lo que te enseñó en tu vida. No hubiera sentido su gracia en tu vida. Amén. Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes de ser humillado, yo andaba descarriado, pero ahora, más ahora, guardo tu palabra. Esa es una bendición. Es una bendición. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza en el momento. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento no te gusta, pero después va a haber su fruto. Lo único que Dios anda buscando de nosotros es nuestro corazón, nuestra completa confianza y dependencia en Él. Y entre más rápido aprendamos esa lección, quizás más rápido se pasa la prueba. Amén. ¿Qué fue lo que hizo David en su tiempo de angustia? Dice el versículo 6, la última parte, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo podemos nosotros en medio de cualquier adversidad hacer lo mismo? Fortalecernos en nuestro Dios, porque la prueba va a llegar, la angustia va a llegar, el tiempo de angustia va a venir tarde o temprano, hermano, es inevitable. Entonces, ¿qué debemos hacer para fortalecernos a Dios, en Dios, así como David lo hizo? Número 1, sepa que usted le pertenece a Dios, que usted es propiedad de Dios. Él le compró con su sangre, con la sangre de su Hijo. Usted es hijo de Dios. Usted es de Cristo. La Biblia dice, David se fortaleció en Jehová, su Dios. No el Dios de otro, mi Dios. Amén.
Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Mi vida está en las manos de Dios, yo le pertenezco a Él. Pase lo que pase, si yo soy de Él y Él es mío, yo estoy en sus manos, todo va a estar bien. ¿Me está siguiendo, hermano? Número 2, recuerde sus misericordias pasadas. A veces se nos olvidan las bendiciones pasadas, las misericordias pasadas de Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios le ha sacado de otras, Dios le ha ayudado en otros tiempos, Dios ha estado ahí para usted. No se le olvide eso, porque a veces nada más vemos lo grande del problema y se nos olvida que tenemos a un Dios más grande que nuestro problema. Primera de Samuel 7:12, ¿se acuerdan cuando habían cobrado victoria sobre los filisteos? Dice la Biblia que tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así como Él le ha ayudado, lo va a volver a ayudar. Amén. Tercero, ¿qué hacer? ¿Qué hizo David? ¿Qué hacer para fortalecernos en Dios? Tercero, examínese y confiese sus pecados. Porque como dije, muy probablemente lo que está pasando es debido a errores que usted mismo cometió, malas decisiones que usted mismo tomó. Entonces, examínese. El tiempo de la prueba es un buen tiempo para examinarse a uno mismo. Amén. Dice la Biblia: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 119:71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmos 34:6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Humíllese delante de Dios y espere que Él lo libre de sus angustias. Salmo 69:17-19: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Número 4, busque a Dios en oración. Así como David consultó a Jehová, usted vaya a consultar a Dios. Él no le va a cobrar la consulta. Me sorprende siempre cómo gente, cristianos, andan viendo a psicólogos, a psiquiatras, a psicolocos, digo yo. ¿Sí? Que te van a dar la filosofía de Freud, ¿verdad? De que todo hombre verdaderamente es bueno por dentro. Y que debes de regresar atrás y recordar todo lo que te ha pasado mal y tú eres la víctima. Esa es la base. Estoy siendo muy breve, muy así superficial, pero eso es lo que enseña la psicología humana. Dios dice: no, examínate a ti mismo. Esto es para ayudarte a ti. ¿Qué necesitas cambiar tú? ¿Qué necesitas arreglar tú? Tú eres responsable. No eres una víctima. Amén. Busque a Dios en oración. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esa palabra clama, ¿sabe lo que quiere decir? Llora. Llora. Vaya a llorarle a Dios. Clámele a Dios. Él tiene respuesta para usted. Hay un canto que dice: el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido. Caerá ante tus pies, y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Tristemente oramos muy poco. Y tristemente se toma a veces una gran angustia para entonces ponernos a orar.
Pues eso es lo primero que deberíamos hacer. Y la oración siempre te va a fortalecer, hermano. Número 5, comience a obedecer la palabra de Dios. En Mateo 7, 24, 27 dice la Biblia, todo aquel que oye mi palabra y la hace, le comparará al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vino la tempestad y dio con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Acuérdese, el que oye y hace la palabra. Pero el que no oye mis palabras, no hace mis palabras, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando viene la tempestad, cuando viene la prueba, dice, caerá y será grande su ruina. Es importante, hermanos, aprender de nuestros errores, enderezar nuestros pasos y comenzar a obedecer la palabra de Dios. A lo mejor, como dije, estamos como estamos pasando por lo que estamos pasando, por desobediencia pasada. Hay que comenzar a obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. ¿De qué sirve venir a oír la palabra si no la va a hacer? Dijo el salmista, el mismo rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos va a iluminar el camino para saber cómo salir de la situación en que estamos. Se sorprenderá en cómo Dios puede tomar una situación aparentemente desesperante e imposible y en un momento tornarla en una victoria. Mire, regrese a 1 Samuel 30, versículos 8 y 9, dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Mire, brínquese al versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. En cuestión de 10 versículos, del 8 al 9, al 18 al 19, y todo cambió. ¿Sería porque David buscó a Dios? ¿Se fortaleció en Dios? ¿Consultó a Dios? Yo creo que sí. Amén. Muchas veces Dios lo único que está esperando es que le busquemos y que comencemos a obedecerle para cambiar una situación terrible en una experiencia victoriosa y memorable. Que usted pueda recordar, me acuerdo cuando pasé por esa prueba, pero cómo el Señor me libró, me sacó, me ayudó en medio de esa situación. Amén. Número 6, confía en el Señor. Dios le dijo a David, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Y dice la Biblia que partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. El momento de recordar las promesas de Dios es cuando está pasando por una prueba. Ahí es el tiempo de acordarnos de las promesas de Dios para sus hijos y confiar en ellas. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por último, número 7, reconozca su bondad, la bondad de Dios. Dice en 1 Samuel 30, 23. Y David dijo, ahora más adelantito están alegando entre ellos, quieren tratar mal a los que no quisieron ir con ellos a buscar lo que se había perdido, que se habían cansado. Y están alegando entre ellos y David les dice, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Miren lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Cómo vamos ahora nosotros a pagarle a estos consiervos? Dios ha sido bueno. Amén. Salmo 103, ya estoy terminando, hermano. Salmo 103, gracias por su atención. Salmo 103, es porque no había estado aquí yo los últimos 2 domingos, ahora traigo triple mensaje. No es cierto. Y luego aparte, el domingo pasado el hermano Javier Ruiz nada más predicó como 30 minutos. ¿Sabes? Que dije, no, tengo que agarrar los 15, 20 que le faltaron a él. No, estoy jugando.
Salmo 103, versículo 2. Versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es. Acuérdate de su bondad. No te amargues, cuida tu corazón. No te hundas en ese problema, en esa angustia. Busca a Dios. Acuérdate de lo bueno, lo misericordioso que ha sido. Amén. Nahum 1:7, uno de los versículos favoritos de mi esposa. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ve, lo único que yo necesito saber en medio de la angustia, es que Dios me conoce a mí. No soy un extraño, soy un hijo de Dios. Él conoce todo lo mío, mis cosas buenas y mis cosas malas, y aún así me ama. Aún así nunca me deja. Y en el día de mi angustia es bueno recordar eso. Jehová es bueno. Vamos a orar, Señor.